También para ver cómo graba, joven. A ver, hoy estamos grabando con el Fossibot, joven. ¿Qué trae de nuevo? ¿Qué estamos haciendo? La cortadora de pasto, ¿verdad? La cortadora de pasto. Y la silla gigante. Las confidenciales, ¿no? Los confidentes, joven. Pero eso es top secret. Top secret. Así que así es como se graba. Y luego aquí giramos. Ahí está el fondo. A ver, tendrá buen zoom. Más o menos. Ahí tiene 8X, joven. ¿Cómo ven? ¿Cómo graba? Vamos a ver la mugre. Siempre vemos la mugre del botón. Aquí no la distinguimos. Es que desde este lado no se ve tanto la mugre. Pero así es como graba la cámara principal, joven. Y ahora vamos a poner la cámara selfie. Que está aquí la selfie, joven. Mira, aquí ya se ve más oscurón. Pues se ve bien, ¿no? Bueno, es que luego en la pantalla no se ve tan bien como cuando ya está en la compu. Pero estamos en el estudio, estamos imprimiendo cosas. Ahí está la silla Ultra Secret. De este lado está más oscuro. Y vamos a girar acá, joven. Ya despídase de los teléfonos, ya no vamos a revisar teléfonos. Adiós, ni tablets, ni nada de eso. Ya vamos a hacer puros experimentos. Y ya no le vamos a vender el alma al diablo para comer. Esperemos. Ahorita estamos comiendo pura hierbita. Brócoli. No, el brócoli es caro, que es más barato. La lechuga. Bueno, el pasto, pero el pasto sabe feo. Es nomás el gordito para purgarse, ¿no? La alfalfa. La alfalfa, ándele, la alfalfa. ¿Pero esa no afloja la panza? No, él tiene mucho hierro, un licuado de alfalfa en the morning. Eso nos hacía, ¿verdad? Ya sé. Nos hacía licuado de alfalfa. Ya, cara, no me gusta. No, sí, con naranja, creo que sabe rico el licuado de alfalfa. Ajá. Pero no da las lombrices. No, las lombrices. No, pues primero le quitas todas las hojitas, las desinfectas, luego le puedes echar piña, le echas piña, le echas limón, le puedes poner agua de Jamaica, hasta eso, y haces una revoltura media marciana. ¿Y qué nos quería dar en las quesadillas para las lombrices? El pasote es bueno, el morado es bueno para las lombrices. Por eso no tenemos panza, joven, por la que sí tenemos lombrices. Así echaron para afuera todas las lombrices. Sí, joven. Ajá. Pues ya, joven, este es el último phone que revisamos. Así que Bueno. Ahí está como graba la cámara selfie. La verdad es que no me acuerdo cuánto cuesta, pero están bien baratos estos teléfonos. O sea, yo los empecé a revisar, joven, porque estaban baratos y bonitos y hacían cosas como interesantes de supervivencia. Son entre las 3 veces. Pero nos empezamos a ir por otro lado y ya nunca les hicimos pruebas como intensas. Es que antes eran como pruebas muy repetitivas, entonces ya me daba flojera porque es lo mismo y están buenos. O sea, yo sí se los recomiendo, pero pues ya acabamos con esto por el momento porque ya no le gusta a la gente ver esto. Los ratones en las combis, pues se lo dejan porque son baratos. O sirve de arma porque están regrandotes, joven. Ajá. Pero si no, pues se lo dejan el ratón en la combi y pues ya piden otro más barato. Conmigo tengo al joven camarógrafo que nomás está supervisando la grabación porque como que le da la temblorina del señor ese que trae loca a toda no, ese es otro, ¿verdad? Y este es el Parkinson. Este es el Parkinson. ¿Y el que trae loca a las señoras cuál es? El Alzheimer. El Alzheimer. Y a usted lo trae loco el Parkinson. Entonces ahí medio le tiembla la mano al joven, no mucho, pero para la cámara pues no queremos que se nos meren. Pero el joven está aquí porque nos está inaugurando la construcción de nuevos experimentos, ¿verdad, joven? Así es. Entonces aquí me va a acompañar con el último teléfono que vamos a revisar. Este, joven, es el Fossibot F106 Pro de 6.58 pulgadas. Esta cosa viene nueva, joven. Y ahorita vamos a ver si le sirve a usted o a quién. No, usted ya tiene, ¿verdad? Ya le dimos Sí, yo tengo el 101. ¿Qué es ese Fossibot también? Sí. Para que vean, el joven también tiene teléfono ultra aguantable. Ese es mi modelo. Está bueno. Entonces, vamos a abrir el último teléfono del canal, el Fossibot F106 Pro. Trae cable USB-C, cargador con entrada europea, joven. 15, no es cierto, 20 volts, 1.5 pers, 30 watts, joven, para cargar el teléfono. Y, mira, este está pachucón, está bonito el LED y las lámparas aquí. Tiene gran angular, la cámara normal de 48 megapíxeles, tiene bocinota. Y esta cosa tiene batería de 12,000 miliamperes, joven, para que se dé una idea. 12,000 miliamperes son como 3 teléfonos normales. Adiós, poco. Y
La cámara del frente es de 16 megapíxeles. Cuando yo iba a la universidad me compré una de 2 megapíxeles, joven. Y era La lo mía último, era de lo de último. De dos también. Y ahora ya esta es de 48 megapíxeles la del frente y 20 la del gran angular. La pantalla es de 6.58 pulgadas, 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento. Y se puede extender con esa misma memoria que tiene el teléfono hasta 15 GB de RAM para que funcione más rápido. Aguanta el polvo, la vibración bajo el agua, todo para que puedan nadar. Y Para tiene la acampada. para la acampada porque las tiene escapadas. la luz LED, pero la luz LED tiene su propio botón aquí para prenderle. Tiene un botón personalizable, le pueden meter 2 chips y vamos a prenderlo porque también tiene sensor de huella. Y pues ahí va, entonces vamos a prenderlo. Y en lo que se prende, joven, vamos a quitarle aquí el calzón. Como nuevo, joven. ¿Y qué más viene acá en la caja? Creo que nada más viene la llave para abrirle la bahía, para meterle las tarjetas SIM y la memoria. Puede llevar hasta 2 SIMs. Entonces vamos a esperar a que se prenda para que les enseñe cómo graba y cómo ilumina y cómo se escucha con su bocina. Pues ya está el teléfono prendido, joven. Entonces estos teléfonos tienen su aplicación para controlarle la lámpara de camping, joven. Mira, a usted que le gustan los LEDs. Su teléfono no tiene LED, ¿verdad? ¿No se acuerda? Pues qué mal hijo tiene que no le regaló un teléfono con él. Pero este sí trae diferentes brillos para hacer el camping y el parpadeo para pedir ayuda, joder, en el bosque o en la montaña. Exactamente, grita help. Y también tiene el parpadeo para espantar a los que comen. Esa no se la sabía. Y si no hay osos. Pues la garrapata. Entonces, es eso cuando prendes un demonial de ruido. Pero vamos a revisar un video de musiquita para que ustedes escuchen la bocina. Royalty free. 71 millones de vistas. Vamos a ver esta rola. Anuncios. Ok. Ahí está la canción, joven. Y entendido. Vamos a subirle a todo. Ay. Falta el punchis punchis. Mira, aquí todo el mundo le adelantó a esta zona, que es donde debe de sonar bien el punchis punchis. Órale, que mi internet está medio lento. Ok, la fregamos. Últimamente el internet está muy lento, joven. Ay, a ver, vamos a regresarle aquí. Pero se puede guardar la señal. No, ahí está. Ahí va el punchis punchis, joven. Para que se lleve la musiquita cuando vaya de paseo y todo el mundo escuche. Se oye fuerte, se oye bien, me gusta. Como en la vecindad de mi barrio. Exactamente. Exactamente, bueno. puede poner el reggaetón también si quiere, joven, o los corridos tumbados. Y luego de ahí vamos a probar las cámaras, porque siempre probamos las cámaras para que vean cómo graba esta cuestión. Vamos a ponerlo en modo video y vamos a asegurarnos que las configuraciones estén en lo más alto. Calidad de video Full HD. Y vamos a probar también para ver cómo graba, joven. A ver. Pero bueno, pues ahí está cómo graba la cámara selfie. Cuéntenme qué piensan. Último teléfono en el canal. Esperemos que ya no haya más, joven. Bueno, pues ahí nos vemos, jóvenes. Acuérdense que es nada que hacer. En NQH va a haber videos, ¿verdad? Así es. Y aquí también. Experimentos, bombas, magos, payasos. ¿Pero bomba yucateca o bomba cuál? Ah, no, bombas yucatecas. Ah, bueno. Bueno, joven, ahí nos vemos. Ahora pues.